Creo que en primer lugar la arquitectura es una creación artificial del hombre, de la sociedad, y eso la distingue de la naturaleza. O sea, eso quiere decir que no estoy tan de acuerdo en que la arquitectura, por ejemplo, tenga que mimetizarse con la naturaleza, porque para mí, más bien, para hacer arquitectura, un poco que tienes que destruir o transformar la naturaleza, ¿no? Y una buena arquitectura va a ser cuando en el medio de un paisaje, que antes no había nada, al colocar una obra de arquitectura, este paisaje mejora, ¿no? Y en ese sentido es obvio que la arquitectura tiene que ser para que el hombre obviamente satisfaga necesidades, no solamente de tipo de protección ante el clima, etcétera, sino también satisfacción del espíritu, ¿no? O sea, en ese sentido pienso que la arquitectura tiene que tener un plus, ¿no? Un plus que significa cierta generosidad en el tratamiento del espacio, ya sea interior o público, etcétera, ¿no? Tiene que responder a dos cosas. En principio al programa, o sea, al tipo de edificio al cual está destinado, sea una casa, sea un edificio público, etcétera. Y por otro, una respuesta al lugar. Entonces, pienso que el concepto, o sea, la idea del proyecto tiene que preceder un poco a la obra en sí, ¿no? Es decir, tú primero tienes que tener una idea con la cual ajustas tanto el programa como el lugar, y recién ahí aparece la respuesta arquitectónica. Si hablamos de una influencia directa, yo digamos, estudié con Juvenal Baraco, en el cual no podría, digamos, decir que fue una influencia estilística, pero sí a nivel de una actitud que tú tienes hacia la profesión, ¿no? Luego a mí particularmente me ha interesado siempre la obra de Le Corbusier, el cual, digamos, he tratado de ver muchas de sus obras en directo, no solo en Europa, sino en la India también, en Argentina, etcétera. Y podría ser un tipo de arquitectura, digamos, que a mí me interesa y con la cual me identifico, ¿no? A nivel local, algunas obras o cierta obra de Teodoro Crom, por ejemplo, o de Mario Bianco, en particular la Facultad de Arquitectura de la UNI, son obras con las cuales podría tener cierta identificación. Y la obra de Enrique Siriani, ¿no? Creo que también es un referente importante para mi generación, sobre todo los que nos formamos en los años 80, ¿no? Por el alcance público, digamos, finalmente una obra privada como una casa no tiene tanta repercusión. Creo que como obra pública, el Parque Central de Miraflores, creo que es la obra más significativa, ¿no? Además es una obra que ya han pasado casi, creo que 30 años y se mantiene todavía en pie, ¿no? O sea, es decir, está funcionando igual o mejor que cuando fue concebida, con lo cual, digamos, se cumplieron algunas de las premisas de este proyecto, ¿no? Otro proyecto sería el Centro Cultural Ricardo Palma, que ya es un edificio público, no solo por la misma razón, sino porque ahí pude establecer también ciertas premisas arquitectónicas y comprobarlas, ya que fue en un origen mi tesis de título y que luego ya como arquidea logré que se construya, ¿no? O sea, es decir, que fue una experiencia interesante comprobar cómo una cosa completamente teórica se pudo establecer en la realidad, ¿no? Yo trato de primero establecer cómo es el funcionamiento del programa, qué es lo que requiere, etcétera. Y por otro lado, las condiciones del lugar, ya sea este lugar la ciudad o sea un paisaje, digamos. Y una vez comprendido esto, trato de establecer un concepto de origen, ¿no? O sea, digamos, el punto de partida es una idea a la cual va a dominar toda la cuestión, digamos, formal, funcional, ¿no? Desde luego, este concepto se tiene que plasmar a través de una apuesta formal, o sea, es decir, hay una forma que expresa este concepto. Entonces,
Para mí la forma, finalmente, es la parte más importante del proyecto, porque es la parte que va a perdurar. La función es una cosa que puede durar 6 meses, un año, no se sabe, ¿no? Lo que trato es que el edificio pueda resistir de alguna manera los cambios funcionales que se den en el futuro. Pero la forma eso va a ser lo que va a perdurar más tiempo, ¿no? Le doy más importancia a la aproximación formal que a la función propiamente dicha, sin dejarla de lado. Justamente tratar de ser consecuente con las ideas que tú estableces como tus propias premisas, ¿no? Porque a la hora de diseñar finalmente tú estás solo tomando una serie de decisiones que, claro, tú puedes tener ciertos compromisos con los reglamentos, con el cliente, etcétera, pero finalmente el que toma ciertas decisiones es el arquitecto, ¿no? Entonces, si tú, digamos, eres consecuente contigo mismo y con tus propias premisas, el resultado va a ser satisfactorio, ¿no? Es más complejo, ¿no? Porque hay muchas más variables, las ciudades cada vez, por lo menos en Latinoamérica y en el Perú, tienen una serie de problemas que desbordan la arquitectura, ¿no? Entonces, a diferencia de décadas anteriores, donde más o menos un arquitecto podía controlar las variables de un proyecto o incluso podía hacer proyectos urbanos de cierta envergadura, por ejemplo, conjuntos habitacionales y ese tipo de cosas, la situación ahora cada vez es más restringida, el accionar del arquitecto cada vez está más restringido por una serie de problemas, ¿no? Como transporte, etcétera, que tal vez escapan a la labor que puede hacer un arquitecto individualmente, ¿no? Entonces hay que trabajar en equipo, ver con otros profesionales la manera de que la ciudad mejore, ¿no? Finalmente, lo que debía atender la profesión es a mejorar las condiciones de la ciudad en general, donde la arquitectura es una pequeña pieza, ¿no? De un conjunto mucho más complejo.